Bueno, fue una invitación de Marcelo. Yo estoy residiendo temporalmente en Chile y bueno, fui a Buenos Aires a saludar a mi gente, a mis hijos y a mis nietos. Y previamente a eso también hice una visita por San Luis, a los árbitros del SAR de San Luis. Y bueno, ahí nos conectamos y aprovechando de que yo estaba cerca, que estaba en el país, Marcelo organizó absolutamente todo y en esto quiero poner un especial acento y mi agradecimiento a todo el apoyo que brinda la Liga de Fútbol Local, ¿no? Principalmente a Jessica, que tanto apoya a todos los árbitros por igual, ¿cierto? Estamos en una era en donde debemos hacer de la igualdad de oportunidades un culto, en donde todos deberíamos pensar en la inclusión y no en la exclusión, principalmente cuando de fuentes laborales se trata. Entonces creo que es necesario tomar como ejemplo, ¿no?, estos espacios en donde, independientemente de la forma que se piense o independientemente del color sindical que se tenga, a todos por igual se les brinda las mismas oportunidades para que se muestren y en virtud de su mérito, de su talento, se puedan llegar a elegir los mejores valores para favorecer el arbitraje y el fútbol local. Entonces creo que esto que no se da, por eso pongo tanto énfasis en mi agradecimiento a las autoridades locales, esto que no se da en el resto del país es un claro ejemplo de cómo se deben administrar y manejar los asuntos del fútbol, ¿no es cierto? Creo que tenemos que apuntar para mejorar nuestro fútbol, no solo en la calidad técnica de los jugadores y técnicos, sino también en la calidad técnica de los árbitros. Y para eso es necesario darle las oportunidades a todos para que se muestren. Y eso no está ocurriendo en el resto del país. La pregunta que por ahí uno se hace, ¿no? ¿Cómo este árbitro llegó? ¿Cómo este árbitro no llega a ser el primero? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo este árbitro está dirigiendo cuando lo ves que hacen malos arbitrajes? ¿Cómo otros árbitros quedan en el camino cuando vos lo ves que o porque lo has visto dirigir en algún momento, en alguna categoría? ¿Lo ves así? Sí, por supuesto. Mucho tiene que ver con lo que acabo de resaltar, es decir, estamos viviendo una época bastante enrarecida por la contaminación que sufre la elección de los talentos y las oportunidades que se le brindan a los talentos, y caracterizada por una profesionalización del arbitraje que, como todos los procesos, trae aparejado ciertas externalidades que son negativas, yo diría nefastas para la salud del fútbol como deporte. Precisamente esa profesionalización ha traído aparejado ya desde largos años el sentido en el cuerpo arbitral en su conjunto de que el arbitraje debe ser adoptado como un trabajo, porque se goza de un contrato, porque ese conchavo tiene un plazo y porque muchos hombres y mujeres que están dentro del arbitraje temen por la finalización de ese contrato y en virtud de ese temor, o precisamente debido a ese temor, muchas veces se conducen por caminos que no son los adecuados. Buscan cierta relación, cierto amiguismo que pueda llegar a hacerlos sostener o en algunos casos hacerlos llegar a la cúspide, como ha ocurrido con el caso de Merlo, con el caso de Chavarría, de Espinosa, de Lobo Medina, personas que han demostrado lamentablemente que no tienen cualidades como para dirigir en primera división o ser internacionales y que precisamente por otras variables han llegado al lugar que están ocupando. Entonces, esto ha traído aparejado un poco la desnaturalización deportiva del producto fútbol. Se piensa más en el fútbol como show, el fútbol espectáculo, como el fútbol comercial, como el fútbol negocio, más que en el fútbol deporte. Y la elección
precisamente de quienes tienen que interceder en los intereses de quienes compiten, está contaminado por esta desnaturalización. Comenzando por la figura del propio árbitro, la persona humana que se siente presionado porque está en juego su estabilidad laboral. Y en virtud de ese temor, siempre busca un sentido acomodaticio para no herir la susceptibilidad de quienes después tienen que decidir sobre la suerte de su contrato. Entonces, en este plano, lamentablemente, todos sabemos, porque el fútbol es así, que se le abre la puerta a la facilidad que tienen los poderosos, la facilidad que tienen aquellos que son amigos del poder, aquellos que se sienten mucho más cercanos, más próximos a tener un poder político, institucional dentro de la situación del fútbol argentino. Así se ha dado el caso a través de los años que ha llegado Barraca Central, que ha llegado Riestra, que ha llegado Central Córdoba, de Santiago del Estero, precisamente por todo este panorama que estamos describiendo. ¿Y luego es algo que te sorprende ahora o no? Hay un acuerdo de Arsenal también. No, precisamente porque desde hace muchos años que yo vengo denunciando esto. Yo cuento una anécdota precisamente no solo porque es historia, sino porque quienes participaron de esta anécdota están vivos y aparte son periodistas, como el caso de Mariano Cos, con quien compartí largas veladas en el Mundial de Rusia, en el año 2018 estamos hablando. O sea, hace 7 años atrás, 2018. Y en esas veladas yo venía denunciando en las charlas que uno puede tener en un almuerzo, en una cena, en un desayuno, porque compartíamos el trabajo, yo era el analista arbitral, el relator, contratado por la empresa, y en esas charlas yo le venía denunciando a Mariano lo que estaba ocurriendo, con un caso de Merlos, de los nombres que acabo de denunciar, que eran verdaderos escándalos en el interior, y que precisamente en el interior profundo de nuestro país más se sufría, porque se observaban los verdaderos desastres que se cometían. En aquella época todavía no estaban tan frescas las redes sociales, donde uno puede llegar casi en tiempo real a ver los desaguisados que se cometen. Uno ve los penales o las expulsiones y ve los escándalos, y uno no puede creer lo que está ocurriendo. Bueno, eso yo lo tenía toda la información. Y yo les decía, mirá, esto es grave, porque es grave a punto tal de que la gente en el interior, cuando se acercan las instancias finales de los torneos, ya sabe dentro de un menú de opciones, de acuerdo a quiénes van a competir, quiénes son los posibles árbitros que le van a tocar. Y cuando sale la designación de ese árbitro, sienten como que ese árbitro es un sicario que los viene a ejecutar. Y esa sospecha ya deja de ser sospecha, para convertirse en un vaticinio que se realiza, se llega a ser efectivo. Y eso ocurría. Es decir, tanto Merlo, Espinosa, Chavarría, el Lobo Medina, Franklin y tantos otros más que todos conocemos, nunca se equivocaban en contra de determinados equipos. Y esos equipos fueron los que fueron ascendiendo, pero en un momento Mariano me dice, pero ¿te parece que es tan grave? Pero Mariano, ¿sabes lo que ocurre? Que estoy viendo, no con poco asombro ni dolor, que esos árbitros no solo están recibiendo más designaciones, sino que están ascendiendo. Entonces, en el año 2000, junio y julio de 2018, le dije, estos árbitros van a llegar a primera y pueden llegar a ser internacionales. 2018. Llegaron a primera y algunos de ellos son internacionales. Para saber cuánto de porcentaje de 0 a 100 tienen culpa los directivos de ninguna institución. Eso en algún momento, como decimos, que volvemos todos, se debería terminar. El 100%. El 100%.
no me toca a mí, te toca a vos. Pero el 100%. Porque ¿quiénes son los que tienen la llave para romper este círculo vicioso? Son los propios dirigentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar que eso ocurra. Porque hoy a vos, mañana a él, pasado algún día me va a venir a mí. Me va a tocar a mí. Entonces, siempre estamos dependiendo de que exista un movimiento de los propios dirigentes que digan, bueno, ¿cuándo terminamos con esto? La apuesta, se ha aceptado esa apuesta, ¿no? ¿No de contagiar todo o no? Bueno, recién dijimos que el profesionalismo en el arbitraje trajo aparejado estas externalidades negativas, pero también, obviamente, que estimula la posibilidad de ciertos recorridos no santos. Porque ¿quién controla qué? Porque es muy difícil. Porque aparte de esas apuestas hoy en día online, no solo provienen del país, puede ser de algún lugar remoto del globo terráqueo en donde se haga una apuesta sobre el fútbol del interior o sobre el fútbol del ascenso. Y vean ustedes un hecho totalmente irregular. Entonces obviamente que eso le quita credibilidad. Y por eso hablo en términos de desnaturalización deportiva del fútbol. Donde se ve el fútbol como un objeto de negocio. Donde se puede hacer negocios. Y yo creo que lo peor de todo esto no es solamente los perjuicios económicos y deportivos de las instituciones. Lo peor de todo esto es que se está estafando la fe pública. Y se está lesionando la inversión afectiva de quienes sienten un afecto por la divisa. Eso es lo peor de todo. Porque después, obviamente, le echamos la culpa al público que tira proyectiles, o le echamos la culpa a alguien que entró, o le tiró una piedra al árbitro y se pudrió todo. Y todo queda reducido a la anécdota. Se sanciona al público, se sanciona al club, pierde los puntos, ¿me entienden? Pero esto tiene raíces mucho más profundas. O después le echamos la culpa a la policía que reprimió. Pero esto es un factor generador de violencia. Es un factor que lamentablemente la vorágine del fútbol y la lógica del caso en el caso de los medios, en donde una noticia tapa a la otra y la necesidad de seguir, porque la realidad obliga a que todos sigamos y no podamos detenernos a analizar los verdaderos motivos de lo que está ocurriendo. Porque todo después queda reducido a fue posición adelantada, fue penal, o estuvo bien expulsado o estuvo mal expulsado. Le echamos la culpa al VAR después. Pero acá hay cuestiones mucho más delicadas que están llevando al fútbol a un estadio que le quita credibilidad. Yo recuerdo bueno, ustedes son muy jóvenes, algunos pueden llegar a peinar canas como uno, y yo recuerdo cuando era chico que ponía Titanes en el ring y yo todo sabía quién era el bueno, quién era el malo, el referí que le iba a jugar en contra, y sin embargo lo poníamos. Pero ¿qué credibilidad tenía Titanes en el ring? Y hacían un ranking y ya había un campeón del mundo, Karadagian, y eso era más para los chicos, ¿no es cierto? Y el fútbol está terminando o llegando en un estadio fronterizo con Titanes en el ring, en donde ya sabemos quién es el árbitro bueno, quién es el árbitro malo. Vemos árbitros muy buenos, con muchas condiciones que lamentablemente de vez en cuando lo vemos defeccionar. El otro día Ramírez, que para mí es uno de los mejores árbitros, no lo expulsó ¿a quién? Por un terrible planchazo, le sacó una tarjeta amarilla cuando tendría que haber sido expulsado. ¿El hijo de quién? El hijo de Tapia. Entonces así estamos. Y lamentablemente contribuye a todo esto la naturalización de que esto es así. Y la resignación. Es decir, nos van anestesiando, nos van bajando las defensas. No hizo nada, ¿no? Respecto el VAR a avanzar, el VAR que sí o no el VAR. No, en este contexto se inscribe la historia del VAR. El VAR
el VAR es, primero y principal, nosotros estamos viviendo una etapa de transformación, una etapa, digamos, el fútbol estructuralmente se está transformando y no nos damos cuenta de eso. El fútbol nunca más volverá a ser como nosotros lo concebimos hace 20, 30 años atrás, nunca más. Hay quienes se resisten a eso y hay quienes tenemos que abrir los brazos al progreso, al cambio, porque el progreso es amoral, el progreso no entiende de ética, el progreso avanza. Y aquellos que no nos adaptamos al progreso, el progreso nos lleva puesto. Entonces el progreso no te pregunta a vos ni a él si nos conviene, si nos gusta o si nos parece correcto. El progreso lo hace. Y la tecnología vino al fútbol para quedarse. Entonces pareciera que toda la discusión seguimos reduciéndola a que el VAR está bien o está mal. El VAR está. Pero aparte, en este periodo de transición, el VAR, como las reglas de juego, como el fútbol mismo, nunca es un producto terminado. Va en constante evolución. Entonces, la tecnología vino precisamente por culpa de las limitaciones físicas de la persona humana al servicio de la aplicación de las reglas de juego. Esas limitaciones humanas pusieron al desnudo la falibilidad del ser humano. Porque los estándares de exigencia respecto de la condición física, del aprendizaje de las reglas de juego, fueron elevándose año tras año, lustro tras lustro, década tras década en la Federación Internacional. Cada vez más exigente. Hoy ya no le podemos pedir a los árbitros de élite que rindan más físicamente de lo que están haciendo, porque su preparación es de un atleta de alta competencia, porque se supone que su preparación técnica, su idoneidad reglamentaria, debe garantizar su lugar como árbitro de élite. Sin embargo, seguimos viendo equivocaciones, aún con el VAR. ¿Es cierto? Entonces, creo que la tecnología, precisamente por esta visión que se tiene del fútbol negocio, irrumpió a patadas en las puertas diciéndole acá estoy yo. Y desde el año 2018 que está en las competencias internacionales. Esto se veía venir, como también se ve venir que la persona humana al servicio de la aplicación reglamentaria es una especie en extinción. La inteligencia artificial es el futuro. Esto, lo digo patéticamente, nos cuesta creerlo, pero esto habrá de ser así, más temprano que tarde. Hoy en día, si ya analizamos lo que es el árbitro, es un simple ejecutor de decisiones que son remotas. Porque cuando hay una duda tenemos que depender a ver qué diga el VAR. Fíjense ustedes de qué manera impacta individual y colectivamente la tecnología, que hasta está transformando la conducta de los espectadores. Cuando se produce un gol, yo lo grito, pero me tengo que reprimir el grito, a ver si lo van a anular, y te crea esta sensación de dolor interno y de miedo, ¿no? Y de angustia. Y del otro lado, la esperanza de que vean en el camino una mano, o que haya una falta, o que haya una posición de adelanto. Sí, el otro día le anularon un gol en el partido River Flamengo con Estudiantes, o River con Palmeiras, River con Palmeiras, que fueron al VAR. Claro. Y se fue falta, encima parecía que lo estaban cargando a los hinchas. Fue falta, y todo bien, pero antes hubo posición adelantada. Vos fijate, de qué manera esa moral, porque a la tecnología le importa un pito si vos sufrís el corazón.
Entonces, de gritar porque era la posibilidad de un penal, ya no, pero hubo posición adelantada. Y otra vez la desazón, la angustia y esos altibajos en las pulsaciones por minuto, que no hay corazón que resista. Entonces esas cosas, antes no las sufríamos, no las experimentábamos. De cualquier manera, te digo, esta complejidad del VAR y de la tecnología y del cambio que va experimentando el fútbol, en su conjunto, dentro del cual se encuentra el arbitraje, obviamente que se potencia todas las irregularidades y los desfases que ocurren en esa transición en sociedades estructuralmente corruptas. No es casualidad. Es decir, porque lo que acabamos de decir de la manipulación de los arbitrajes y de los partidos a través de las designaciones, no solo ocurre acá, lo vemos en otros países. Y también vemos irregularidades severas en los partidos internacionales a través de la Conmebol. Es decir, lo mismo ocurre en la CONCACAF o ocurre en África o en Asia, en algunos lugares de Asia. Es decir, cuando nosotros consumimos también el fútbol en otras latitudes, como puede ser algunas ligas de Europa, no todas, vemos con mucha, a veces hasta indignación, cómo esa posibilidad, ese porcentaje de error disminuye a su mínima expresión, porque las decisiones son más claras, son más rápidas, se resuelve todo rápidamente y se acierta mucho más. Y no hay diferencia, estoy hablando en la generalidad y en el porcentaje de error, no hay en esa mayoría diferencias entre lo que uno ve y lo que le explican, porque acá también vemos que te quieren vender gato por liebre, te están diciendo una cosa y vos ves otra. Y vos decís, ¿qué me está diciendo esa voz en off? Me está tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Entonces digo, vemos con esa desazón cómo el funcionamiento del equipo arbitral disminuye considerablemente la posibilidad del acierto, cosa que no ocurre en estas latitudes. Y ese aumento del error, todos sabemos, estimula la suspicacia, la sospecha, alimenta también, ¿por qué no?, la irritabilidad y aumenta considerablemente la pérdida de la credibilidad del sistema en su conjunto. Eso es lo que es peor, porque uno termina descreyendo. ¿Viste? Vos sabés, pero bueno, le pidió disculpas, ¿no es cierto? Talleres tiene la soga al cuello, ¿no es cierto? Y todos sabemos que tiene la posibilidad de descender. Y todos sabemos cuántos partidos fue perjudicado Talleres con los arbitrajes. Innumerables. Entonces los hinchas de Talleres que están suponiendo, uno se pone en el lugar del hincha de Talleres y dice, claro, la culpa la tiene el presidente que se puso en contra de Tapia, que si vamos a descender por culpa del presidente. Cuando todos sabemos que las reacciones de Fassi era precisamente en salvaguarda o en defensa de la transparencia del sistema del fútbol. Javier, todas estas falencias que usted enumera, ¿en qué cree que puede tener el tema de las sociedades anónimas deportivas versus...? En nada. Mira, yo vengo de Chile, en donde los clubes son sociedades anónimas y se están manejando de la misma manera que acá. Con las barras, manejan a las barras, tenemos problemas con la U, tenemos problemas con Colo-Colo, problemas de violencia dentro de la institución. Es decir, que sean sociedades anónimas o que sean sociedades civiles se presta también a determinadas prácticas que no son santas, ¿sí? Ahora, yo te digo que las asociaciones civiles en este momento, no, obviamente yo nunca voy a generalizar, porque sabemos que eso no es correcto, hay
asociaciones civiles que se manejan muy bien, pero depende de la persona humana que las conduzca. Porque la enorme mayoría, al menos en Capital, observamos con sorpresa que las barras están infiltradas en esas asociaciones civiles. No solamente son socios, porque a través del tiempo, la violencia institucionalizada, radicalizada de las instituciones, a través de la asesoría legal que ellos tenían y de sus apoyos políticos y sindicales, lograron asesorarse legalmente y han descubierto que de nada les sirve el anonimato. Al revés, ellos comenzaron a hacerse socios y a mostrar la cara, y en tantos socios ellos se arrogan los derechos que les corresponden como socios. Fíjate vos el tema de la asociación civil. Entonces, al ser socios, participan de las asambleas. Y muchos de los que llegan al poder es comprando la voluntad de la barra brava que le maneja las asambleas y los eligen como presidente. Y si vos querés ser un hombre de bien y querés ser presidente, van y visiten a tu señora, lo amenazan en el supermercado, o te amenazan a vos, o te agarran a trompadas a vos, para que te borres. Y las personas de bien, que lo saben, poco a poco se van alejando de la vida política e institucional de los clubes. Ese es el gran problema de las asociaciones civiles. Por eso digo, tratemos en cualquier análisis, al contextualizarlo, tratar de tomar distancia del romanticismo que todos tenemos. Y tratar de alejarnos un poco de los encantadores de serpiente que te quieren hacer creer que los clubes son de los simpatizantes, te dicen. Y vos decís, ¿dónde de los simpatizantes? Si están tomados por los barra bravas y hacen lo que quieren. ¿Y cómo se mete el simpatizante? ¿Cómo se mete en ese club a tomar decisiones? Si le están echando veneno para que, obviamente, nadie, reitero, ninguna persona de bien que quiera hacer las cosas por derecha puede llegar a involucrarse políticamente en esas estructuras porque están tomados por delincuentes. Hacen sus negocios, endeudan a las instituciones y después se van. Y como son asociaciones civiles sin fines de lucro, nadie responde con su patrimonio. ¿Me entienden lo que voy? Ese es el problema. Y no es que yo esté acá, yo no estoy a favor de las sociedades anónimas, porque lo veo en Chile que están mal. Y el fútbol chileno siempre, obviamente, tiene ese autopercibimiento de que las cosas no van como ellos quisieran, de que no salen jugadores, de que hay jugadores que están, los clubes viven vendiéndose a capitales que se desconocen y terminan de mal en peor, no salen jugadores, no apuestan al fútbol joven. Entonces, no pasa por ser sociedades anónimas, pero sí, de qué manera, la pregunta es, aquellos que queremos que sigan haciendo asociaciones civiles, a ver, ¿de qué manera cortás ese círculo vicioso? La última le pregunto, los periodistas que vos normalmente charlás, ¿cuánto saben del reglamento del fútbol? Mirá, algunos sí. No sé qué, bueno, imagina, yo pareciera que vengo de otra vida, porque me pasaron tanto hoy, yo te hacía cálculo y digo, pucha, pero yo hace como 40 años que no vengo a Pico. Antes venía cada 15 días. A Costa Brava, a Ferro del Pico, ¿no? Uno recuerda esos años tan felices. Lo que sí te puedo decir es que a través del tiempo el periodismo fue involucrándose con el reglamento. Antes no. Esto de que todo no ocupa mayor espacio, las manos, ¿cierto? Ocupa mayor espacio. Entonces, prácticamente la totalidad de las manos dentro del área terminan convirtiéndose en penal. Y vos decís, pero ¿cómo?
Hay situaciones en donde los jugadores saltan, la pelota se desvía, le pegan la mano, no, se está ocupando un mayor espacio. Y vos decís, pero eso no es lo que dice la regla. Y si vos analizás la regla también le deja lugar a un espacio donde la falta de voluntad, de conducta voluntaria, si el movimiento del brazo acompaña al cuerpo y está justificado, no es mano sancionable. Es decir, que no todas las manos son sancionables. Entonces ahí veo un defecto que también ellos acompañan como una especie de escribanía los errores de los árbitros. Porque yo no veo intención de quienes instruyen o destruyen a los árbitros una señal para cambiar eso. ¿Por qué? También uno infiere un motivo. Porque es mucho más fácil instalar de que son todas manos. Entonces caemos en que todas son manos. Es mano evidente, es mano, es penal. Entonces ya vos fíjate, aquellos habilidosos que entran con pelota dominada y son veloces, entran con pelota dominada, levantan la pelota a cuchara buscando el brazo del jugador defensor, el jugador hace así, ¡pum!, penal. Y vos decís, el árbitro se preocupó en ver hacia dónde iba ese supuesto pase. No se da cuenta que lo está haciendo a propósito, para que el defensor toque la pelota con la mano, porque intuitivamente, al querer sacarla, hace así y le cobran penal. Y después lo reiteran por televisión y dice, claro, no ve el movimiento del brazo. ¿Qué querés que haga? ¿No te das cuenta que es a propósito? Pues esas cosas, para quienes nos preocupamos por analizar y quienes venimos de una máxima, si se quiere, jurídica, aplicada al deporte, en donde se sostiene que es preferible que se salven 100 culpables y no sancionar a un inocente. Entonces esto es lo que uno ve en esta transformación. Soy muy crítico, tengo una visión muy crítica respecto de este tipo de transformaciones que están llevándose a cabo en las reglas, porque no son lo suficientemente claras, porque no son lo suficientemente sabias. Es decir, tuvieron que esperar a que el Dibu Martínez lo tratara a un jugador colombiano de cagón delante de las propias narices de Jesús Valenzuela, que Valenzuela le dijo, señor, cuide su vocabulario. Y voy a decir, pero es inconcebible que el árbitro, después que se ha consumado una agresión verbal, le diga, cuide su vocabulario, cuando correspondía a la sanción disciplinaria. Y después le hace señas de un acto amatorio, que todos sabemos la carga simbólica que tiene, y nadie lo vio. Entonces, es decir, todos los árbitros que estaban ahí no lo vieron, y el VAR no lo vio. Sin embargo, todos tuvimos oportunidad de verlo por televisión. ¿Y qué sanción disciplinaria se tuvo? Ninguna. Tuvieron que esperar a eso para agregarle un párrafo de que el arquero no podía hacer señales y bla, 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 bla. Cuando ya estaba en la regla de juego, una de las causales, fíjense ustedes, de expulsión era una conducta agresiva y ofensiva, ¿no?, de palabras hacia un adversario, pero también una de las causales más leves como conducta antideportiva era faltarle respeto al espíritu del fútbol. Entonces, en lugar de exigirle a los árbitros que hagan cumplir las reglas porque tenés las herramientas, tenés que inventar otra cosa. En lugar de exigirle a los árbitros que hagan cumplir los 6 segundos, cambian las reglas y ya no son 6, son 8. Pero no solamente no son 8, no son 6, sino que antes se sancionaba con tiro libre indirecto y ahora le dan tiro de esquina. Y no solamente eso, sino que se lo obliga al árbitro al conteo de los 8 segundos y a partir
del tercer segundo tiene que señalizar en forma de adelante para atrás los 5 últimos segundos. Es decir, son cosas que realmente cuesta entender cuál es el criterio y uno lo relaciona con esta visión global que se tiene del fútbol negocio, más que del fútbol deporte.